Vale, ahora. Bueno, primero enhorabuena porque es un proyectazo impresionante. Em, Te quería preguntar, Alejandro, ¿qué significa para Movistar esta tercera colaboración con 100 balas y con Mirapo? ¿Qué significa para Movistar este proyecto? Bueno, para nosotros es importantísimo, por una parte porque en realidad vamos poco a poco construyendo una identidad en nuestra línea de no ficción. Eh, Al final queremos tener una periodicidad mucho mayor de la que hemos tenido porque como decía, vamos haciéndonos con los proyectos y o sea, con MediaPro y con 100 balas es que es el compañero ideal, es que tres de los proyectos más importantes de esta línea son el Palmar de Troya, Lola y Los 8 de Irak. Los 8 de Irak llega en un momento, creo que ideal, porque llevamos un tiempo donde apostamos por grandes biografías y hemos tenido mucho impacto, mucho éxito con Lola, con Rafaelismo, con Locomía, y con esto queríamos de alguna manera recordar que hay otro tipo de historias que nos importan mucho y con las que queremos seguir creciendo. Esto no es solamente, es verdad que es única, pero quiero decir que es una línea que vamos a continuar, que queremos seguir y que en este momento, después de los estrenos que hemos tenido, el último La Liga de los Hombres Extraordinarios, era necesario pues una historia de este impacto. Sí, a raíz de eso lo que te quería preguntar, hace unos meses estrenasteis vosotros Fugitivos con el servicio de detención de la policía, ahora Los 8 de Irak sobre el CNI. Ya Movistar, claro, ya hemos visto a la policía, al servicio secreto, ¿qué le queda a Movistar de los cuerpos de seguridad? ¿Qué sería lo próximo? Porque ya viendo la policía, del servicio de detención de la policía y ahora el CNI, ¿qué cuerpo de seguridad Movistar espera o qué le gustaría a Movistar ver y producir? Bueno, al final son coincidencias, o sea, en realidad eso no está planificado. Es más, como decíamos antes, Los 8 de Irak, para nosotros son 2 años desde la primera vez, para Fátima mucho más detrás. Entonces, Fugitivos fue una cosa mucho más rápida que hicimos con menos tiempo y que surgió en ese momento, y al final son las historias las que te mueven. Da igual que estén detrás un tipo de fuerzas de seguridad que otro. Es verdad que en los próximos tiempos vamos a dar noticia de otros nuevos proyectos que tienen que ver con eso, porque al final son importantes para contar determinadas historias, y muchas de las historias que nos importan de una manera y otra, nos gusta tener pues esa visión también de los cuerpos de seguridad del Estado, pero la historia no es exactamente esa, sino que es otra, y colateralmente pues necesitas de esa aportación. Fátima, yo lo que te quería preguntar primero es cómo fue el proceso de investigación para crear los 8 de Irak, y luego también dentro de todo ese proceso de creación que, como has dicho, es un thriller emocional, al crear la serie, ¿qué ha sido lo más duro de contar de los 8 de Irak? Para ti, ¿qué ha sido lo más duro de crear o de enseñar de todo este proyecto? La investigación, como como habéis mencionado Jorge, yo la llevaba ya haciendo bastantes meses. Entonces, cuando me pregunta una persona cómo haces una investigación, pues leer mucho, hablar con mucha gente, buscar incluso, por ejemplo, si estaba rodando en Estados Unidos para otro documental, aprovechaba y conocía a una gente de la CIA, que esa gente le hacía, me abría otros contactos. O sea, al final es ir conociendo mucha gente, hacerte una agenda de contactos, ¿no? Que luego vas tirando de ellos y van abriendo otras puertas. Y luego leer mucho, estudiar mucho, muchos puntos de vista, porque no te puedes ceñir solo a un punto de vista, no tienes que tener para contar algo así y ser lo más objetivo posible, tienes que tener un abanico de
puntos de vista es importante, y aquí en la serie se da, ¿no? Lo más duro para mí era el tema de las familias, cómo van a vivir las familias esta historia. Era una cosa que siempre pensaba de qué manera contar la historia. En cada pedazo de total que seleccionaba, que montaba, siempre pensaba cómo lo va a percibir esto su familia, cómo lo va a sentir, le va a hacer daño. Mi objetivo era no puedo causar daño con esta historia, ¿no? Y eso ha sido lo más difícil, pero creo que lo hemos conseguido, ¿no? Porque de alguna manera a cada uno de ellos, entre comillas, le prometía un regalo, ¿no? Bueno, pues mi hijo tal, bueno, pues tu hijo va a ser esto, o tú, ¿no? Y al final todos quedaron como contentos y era eso, pues no generar más dolor. Esa era, incluso a la hora de recrear la ficción, la idea era cámara en mano, no acting, que no se viese sangre, que no, precisamente por eso, hacerlo de una forma muy sutil para no generar dolor, porque no queríamos que una mamá estuviese en su casa y de repente viese cómo había muerto su hijo, ¿no? De hecho, nunca ves cómo mueren. Sí, hay un trozo en el primer capítulo que me impacta mucho, que es como él es director de la CIA, John Nixon, cuenta que le hicieron firmar unos papeles de confidencialidad, de no contar nada. Sí. ¿Por qué ahora contarlo y salir, tras haber firmado esos papeles, que me imagino que no habrá sido el único, por qué ahora contar esta historia de los 8 de Irak y de cómo también los servicios de inteligencia trabajaron un poco en cooperación para crear esto? No solo a ti, Fátima, sino también se lo pregunto también a Jorge por parte de Movistar y también de Mediapro. ¿Por qué ahora? Yo creo que ahora es cuando se dieron las circunstancias. Muchas de las cosas pasan, no sabes por qué, pues se dan las circunstancias justas y se juntaron estas 3 circunstancias y salió adelante, ¿no? Si hubiera salido hace 2 años, pero bueno, ha sido, en este caso, circunstancias. O sea, no ha habido ninguna motivación para decir, vamos a contarla ahora porque ha sido circunstancial. Gracias al apoyo de 100 Balas, de Movistar Plus, que apoyaron el proyecto desde el primer momento, pues ha sido posible hacerlo. Con respecto a lo de la CIA que me comentabas, en este caso es John Kiriakou, que es jefe de operaciones de la CIA. Él, cuando tuvo que firmar esos papeles, es simplemente para demostrar que la guerra esta estaba ya más que planificada y preparada, ¿no? Antes incluso del tema de las armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, él lo puede contar porque él ha sido una persona que ha contado la verdad durante muchos años, e incluso se ha salido de la CIA por eso, que fue la persona que denunció las torturas en Guantánamo, y por eso él salió de la CIA, incluso ha estado amenazado y tuvo que estar en prisión 2 años, además, por desvelar información secreta. Pero lo hace pues por defender los derechos humanos. Sí. Al final, en este tipo de historias, el tiempo es fundamental. O sea, las prisas no son buenas para contar las historias que queremos contar. Como ejemplo también ETA, al final del silencio. Lo que queríamos contar lo llevábamos hablando con Jon Sestiaga desde hacía 8 años, 10 años, pero no era el momento preciso 10 años atrás. Y sí que llega el momento en el que ciertas heridas no están curadas, pero sí que se puede hablar, sí que se tiene menos miedo a hablar. Y en esto sucede en casi todas las historias. O sea, también es verdad, una historia como Lola, que no tiene nada que ver con esto, la perspectiva y el punto de vista que hay en el proyecto tiene mucho que ver también con el ahora y con lo que sucede con algunas estrellas de la música como Rosalía, como Zetangana o como Nati Peluso. Entonces, esa visión de un icono como Lola, también del siglo XXI, solo se podía hacer en este momento porque se comprende mucho mejor a través de artistas como Rosalía. Bueno, es verdad que a veces hay que tener mucha paciencia con historias que se vienen trabajando con mucho tiempo, hasta que llega el momento preciso. Hace 10 años no se hubiera podido hacer los 8 de Irak, bueno, como se ha hecho ahora. Sí, claro. Se hubiera hecho hecho de otra forma diferente. Claro. 10 años no se hubiera podido hacer. 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 10 años no se hubiera p
Sí, también vemos en este primer episodio, podríamos decir que, porque vemos al principio que antes vemos una imagen de Irak no tan, como comentabas en la rueda de prensa, no tan hostil, pero podríamos decir que los atentados del 11S encendieron la mecha de lo que se ha convertido ahora lo que fue la guerra de Irak, o creéis vosotros que esa mecha se encendió antes de los atentados del 11S? A La ver, mecha estaba caliente yo desde creo que hace ya mucho. la mecha de Irak, de Irak con Estados Unidos ha sido una mecha muy intensa desde George Bush padre y luego la continuó su hijo. El 11S fue un antes y un después, por supuesto, en la humanidad, en la forma de entender la seguridad, nos sentíamos todos amenazados, ¿no? Entonces, después del 11S se decidió la invasión de Afganistán, había que buscar culpables, y entonces se fue a por Irak, pero Irak no se sabe muy bien por qué. Supuestamente, lo he dicho antes, pues se decía que era una venganza de que George Bush hijo quería acabar la tarea que su padre no había terminado, y había que buscar culpables sin saber las consecuencias, porque las consecuencias de la guerra de Irak fueron mucho peores para toda la humanidad y las estamos pagando todavía a día de hoy. Sí, lo que también podríamos decir que sí, conocemos a los 8 de Irak, conocemos a 2 de ellos en los primeros episodios. Se habla mucho también del régimen de Saddam Hussein. No sé si me podéis contar algo de esto, pero veremos en los próximos episodios un poco más desde dentro lo que fue el régimen de Saddam Hussein, o solo centrándonos en el trabajo tanto del CNI como de los otros servicios en Irak. El primer episodio abarca el contexto temporal desde el año 2000 al 2003, que es la invasión. A partir del 2003 Saddam Hussein se esconde, entonces no es que vamos a hablar del régimen específico cuando él estaba en el poder, pero sí de todo las consecuencias de ese régimen y de la invasión. Y vamos a ir adentrándonos más y más y más en las consecuencias de esa invasión y del régimen de Saddam Hussein, por supuesto. Hay un contexto muy rico que te permite comprender un poco más de lo que estaba pasando en el país. Sí, también es verdad que al principio dicen que esta tragedia de los 8 de Irak es el ataque más terrible que ha sufrido el CNI en su historia. ¿Cómo ha sido volver a hablar con los que eran entonces jefes del CNI? ¿Cómo surgió para ti, Fátima, esta idea de hablar con el CNI? Y luego también, si aparte tanto del CNI como también de la CIA en Estados Unidos, ¿vamos a ver también otros servicios de inteligencia en la serie, o solo vamos a ver lo que hemos visto en el primer episodio? Vais a ver muchísimos más personajes, también diplomáticos americanos, de la CIA, los 2 personajes que has visto hoy, pero habrá sorpresas porque uno de ellos interrogó a Saddam Hussein cuando fue capturado, pero vas a ver muchísimos más personajes. Vale, pues por mi parte nada más, muchísimas gracias. Yo creo que la serie es muy necesaria, no solo para los que amamos este tipo de producciones, pero sino sobre todo para conocer esta historia que las noticias no nos cuentan, sobre todo qué es lo que hay detrás y sobre todo ese trabajo que hay detrás que no conocemos. Así que por mi parte enhorabuena, que vaya todo muy bien y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias.